Panchito tuvo contacto con uno de los horrores del bosque. Antes de eso, él vivía con su esposa en su granja tranquilo. Panchito era un ex militar, por eso disfrutaba de la paz que le ofrecía su granja, con sus animales y sus cultivos. Tenía vacas, caballos y gallinas, cerdos, todo lo que encontrarías en una granja. Su esposa Nosberta lo ayudaba con el trabajo. Panchito y Nosberta mantenían contacto con sus hijos a través del teléfono, en especial con la mayor, Rebeca. La vida de Panchito seguiría en armonía hasta que algo terrible acabaría con todo eso. Un día como cualquier otro, antes de que el horror comenzara, Panchito había terminado con sus labores. Alimentó a los animales, limpió la porquería y revisó sus cultivos. Cuando regresaba a casa, cansado y deseoso de servirse un rico vaso de limonada, algo lo perturbó. Era una especie de llanto de un niño. Sus terrenos estaban cerca de un bosque, así que Panchito pensó lo peor. Su casa no era la única que colindaba cerca de un bosque, así que algún niño pudo haberse perdido. De inmediato tomó una lámpara y se dirigió a investigar. Se adentró unos pasos escuchando con atención y notó que el llanto no estaba muy lejos. Caminó unos metros más y comenzó a decir a gritos: ¡Niño! ¡Niño! ¿Puedes oírme? ¡Te llevaré con tus padres! ¡Dime dónde estás! Panchito gritó varias veces y lo único que recibió en respuesta fue más llanto del infante. Quizás el niño no podía escucharlo, o tal vez estaba herido. Panchito se adentró en el bosque un poco más deprisa y pronto descubrió que se había alejado demasiado de su casa y la noche ya lo había alcanzado. Se detuvo y prestó atención de nuevo. Todavía podía escuchar al niño llorar y no parecía que se estuviese acercando. ¿Qué estaba pasando? Panchito tuvo un mal presentimiento y se preguntó: ¿por qué? ¿Por qué el llanto se escuchaba cada vez más lejos, sin importar cuánto caminara? Es como si lo estuviesen guiando hacia el interior del bosque, más y más lejos de su casa. Después de meditarlo un momento, Panchito tomó la decisión, basándose en sus años de experiencia y su intuición, de regresar a casa y llamar a las autoridades, reportar lo que había escuchado. No se iba a arriesgar más, entrando en el bosque que era muy peligroso, especialmente en la noche. Dio media vuelta y regresó a casa a paso veloz. Conforme más se alejaba del bosque, el llanto parecía más agudo y desesperado. Algo muy bizarro. Panchito sintió escalofríos. Se sintió presa de un miedo que comenzaba a crecer desde su estómago. Jamás había sentido algo así que apresuró el paso y pronto llegó a su casa. Nosberta lo recibió algo preocupada porque no lo había visto en los terrenos. Panchito le contó todo el asunto y su esposa, muy sorprendida, le dijo que no había escuchado nada. Panchito dejó su lámpara y su abrigo, tomó el teléfono y llamó a las autoridades, reportando lo que había escuchado. Cuando terminó, comenzó a sentir preocupación. Si de verdad había un niño perdido, este iba a pasar toda la noche en el bosque. Por otra parte, si no era un niño, ¿qué carajos era? Por un momento tuvo el impulso de regresar y seguir buscando, pero se lo pensó mejor y se quedó en su casa. Sacándolo de sus cavilaciones y arrepentimientos, Nosberta se acercó con un rico plato de sopa de pollo. Panchito recibió esto agradecido y disfrutó de la comida, olvidando sus preocupaciones. Se bañó y pronto se fue a la cama. Estaba agotado. Lamentablemente, el asunto no estaba zanjado. Panchito no podría descansar. Cuando dio la 1 de la madrugada, Nosberta y Panchito ya estaban profundamente dormidos. De pronto, un sonido molesto comenzó a resonar en la habitación, una especie de toc-toc, como si alguien estuviese golpeando la ventana. Nosberta fue la primera en despertar y le habló a Panchito diciendo que escuchaba algo. Este abrió los ojos alerta
como si su cuerpo no hubiera podido relajarse al dormir, y se levantó de inmediato. Toc, toc. De nuevo ese sonido. Panchito notó que venía de la ventana. Se acercó y retiró la cortina. De frente tenía la vista de su extenso terreno y más cerca el frondoso jardín de su esposa, lleno de abetos y arbustos. Panchito escaneaba la zona en búsqueda de algo que llamara su atención. No se podía ver mucho. Después de un rato, regresó a su cama, pensando que fue algún animal. Y entonces, toc toc, ese sonido molesto otra vez. Panchito, algo irritado, tomó su lámpara, abrió la ventana y apuntó con ella hacia su jardín. No tardó en notar que algo se escondía detrás de los arbustos de su esposa. Alumbró con la lámpara para verlo mejor y se llevó una sorpresa. Tenía la mayor parte del cuerpo oculto, solo dejando entrever sus manos y pies. Panchito miró con detenimiento y descubrió que era un ser pequeño, como de 1 metro de altura, del tamaño de un niño, extremadamente delgado y con la piel grisácea. Sus brazos y piernas eran largos y en sus dedos se podían ver pequeñas garras. Panchito enfocó el rostro de la criatura con su lámpara e hizo una mueca de asco. ¡Ugh! Ese bicho en verdad que era feo. Tenía una nariz demasiado grande y desproporcional con su cabeza, unas enormes orejotas similares a las de un duende. Sus ojos pequeños y negros brillaban reflectando la luz de la lámpara y su boca cubría la mitad de su cara. Se podía ver cómo se asomaban grandes colmillos. Su rostro se asemejaba mucho al aspecto de un duende o un goblin. Nosberta, preocupada, preguntó qué sucedía, y Panchito solo alcanzó a decirle que no se acercara. Y de pronto la criatura actuó, como si la voz de Nosberta y Panchito lo hubieran alertado. Se reveló por completo y abrió la boca, y de esta comenzó a escucharse el llanto de un niño. Panchito estaba incrédulo. Esta vez sonaba más como un bebé que un niño pequeño, pero sin lugar a dudas engañaría a cualquiera. Así que esa era la cosa que había estado escuchando antes cuando estaba en el bosque. Panchito pensó qué hubiera pasado si se adentraba más. Se estremeció de solo imaginarlo. Panchito percibió más movimiento y movió la lámpara. Varios pares de ojos reflectaron la luz. Estaban por todas partes. Eran varias docenas. ¡Ah! Panchito, exasperado y asustado, se apartó, cerró la ventana y le dijo a su esposa que se levante de la cama. Después se agachó y sacó un machete que tenía guardado debajo de la cama. Nosberta, obediente, se levantó deprisa y salió junto a Panchito de la habitación. Los dos se dirigían al sótano de la casa, el lugar más seguro. Pero antes, Panchito hizo una parada en la cocina, tomando su confiable escopeta de nombre Betty y algo de munición. Cuando llegaron al sótano, Panchito le dijo a su esposa que bajara mientras él miraba por la puerta. Para ese entonces ya se pueden escuchar pisadas y rasguños provenientes de toda la casa. Y después, el inevitable sonido del cristal quebrado. Habían irrumpido en su hogar. Panchito tragó saliva y se mantuvo en máxima concentración. Los escuchaba en el piso de arriba y en la cocina. Hacían destrozos y las criaturas parecían soltar una especie de chillido como si se estuvieran comunicando. Pasos muy ligeros se podían escuchar aproximándose. Se estaban acercando a la ubicación de Panchito y entonces, por el pasillo que da a la sala, lo vio. Pequeño y asqueroso. Panchito y la criatura se miraron mutuamente y de inmediato ese asqueroso ser soltó un terrible y agudo chillido y cargó hacia Panchito. Este cerró la puerta con brusquedad y le gritó a Nosberta
que ya venían. El ataque había comenzado. Ella estaba muy confundida. ¿Qué los estaba atacando? Panchito no le había explicado nada. Cuando ella le preguntó, Panchito gritó: ¡Los monstruos del bosque! La puerta que Panchito acababa de cerrar comenzó a ser golpeada y azotada por lo que parecían ser pequeñas criaturas muy fuertes. Panchito confiaba en la resistencia de la puerta. Era antigua, sin embargo muy resistente. Pero cuando la puerta comenzó a crujir, Panchito decidió que sería mejor atrincherar la entrada. Lo bueno es que el sótano estaba lleno de cosas que podrían utilizar para ese propósito. Colocó cajas llenas de libros, un viejo televisor y el pequeño frigobar de Nosberta para trancar la puerta, y después se puso detrás sujetando todo en su lugar, rezando porque soportara la puerta y que esas terribles criaturas no lograran entrar. Mientras todo esto pasaba, Nosberta recordó que ese cuarto tenía una pequeña ventana para la ventilación y le dijo esto a Panchito. La ventana no era tan grande para que un adulto pudiera pasar. El problema es que algo más pequeño sí podría. Cuando Nosberta dijo esto, los golpes y chillidos detrás de la puerta se detuvieron y el sonido de pequeños pies azotando la madera se escuchó. Las criaturas habían escuchado de alguna forma y habían entendido lo que Nosberta había dicho. Podían acceder a la habitación por otra parte. Panchito y Nosberta se dirigieron a la ventana. Nosberta la cerró y Panchito jaló un pesado armario para taparla. Momentos después, la ventana fue rota y decenas de manos comenzaron a asomarse por esta, empujando el armario que les impedía la entrada. Entre Panchito, que custodiaba el armario, y Nosberta, que se apoyaba sobre las cajas de la puerta, soportaron durante horas el incesante ataque de las criaturas. ¿Y acaso estos bichos no se cansan?, gritó Panchito con exasperación. De no ser porque el armario tenía un recubrimiento de hierro, ya lo habrían destrozado. Panchito y Nosberta estaban exhaustos, tanto física como psicológicamente. Los dos estaban llegando a su límite y Nosberta se hartó de esperar. Se alejó de las cajas que estaban soportando bastante bien, tomó el hacha de Panchito y comenzó a cortar los brazos de esas criaturas que se asomaban por la ventana. Panchito no se había animado a atacar porque no quería hacer alguna acción que los incitara aún más. Y además de eso, estaba asustado. Y ahora miraba con asombro cómo su esposa, con una técnica increíble, cortaba sin parar. La sangre de esos seres se derramaba por la habitación. Era de un color negro y tenía un olor asqueroso a huevo podrido. Eso hacía que fuese difícil respirar, y los chillidos de dolor de esas criaturas eran ensordecedores. La pelea de Nosberta contra esos bichos continuó por largos minutos. Panchito no se decidía a intervenir, pero al final lo hizo. Tomó un pedazo de cristal que se había roto por la ventana y comenzó a apuñalar los brazos. Y de pronto, las criaturas pararon, dejaron de empujar y los que aún tenían sus brazos los sacaron de la ventana. ¿Qué había pasado? ¿Habían conseguido ahuyentarlos con su feroz ataque? ¿O quizá habrían encontrado otra forma de entrar? El silencio los rodeaba. Nosberta y Panchito miraban atentos. Fue entonces cuando notaron que estaba amaneciendo. Eso había detenido el avance de las criaturas. Tenían que resguardarse del sol, que era letal para ellos. Al mínimo contacto con su piel, les formaba horribles pústulas infectadas que hacían que su piel se cayera a pedazos. Panchito y Nosberta salieron del sótano después de unas horas, cuando el sol ya estaba en lo más alto. Caminaron por el pasillo y llegaron a la sala, que estaba hecha un desastre. Sus ventanas rotas y cualquier objeto que pudiera romperse estaba hecho añicos. Parecía como si un tornado hubiera arrasado el lugar. Panchito tenía a Nosberta pegada a su espalda y juntos avanzaban por la casa, temiendo que alguna de esas criaturas aún estuviera ahí. Y no se equivocaban. Uno de esos pequeños diablillos se había ocultado de los rayos del sol en la alacena de la cocina.
Este mismo era el que había intentado atraer a Panchito al bosque la primera vez. Se había quedado para terminar el trabajo. Lo bueno es que este tonto bicho no notó que sus delgados dedos salían de los entrepaños de la alacena, permitiendo que Panchito se diera cuenta que estaba ahí. Este lo vio cuando recorría la cocina y le hizo una ligera seña a Nosberta. Se giró como si no hubieran visto nada, dando la espalda. Panchito acomodó a Betty y entonces se giró bruscamente cuando la criatura estaba a punto de salir y disparó directamente en el pecho de la criatura. Esta no tuvo tiempo de reaccionar. El disparo lo atravesó por completo, dejando un hueco enorme en su delgado pecho, y su cuerpo cayó inerte en el suelo. Panchito aprovechó la oportunidad para examinar a la criatura y era más horrenda de cerca. Después de eso, Panchito y Nosberta juntaron todo lo de valor que podían, lo que aún no había sido destruido, tomaron algunos documentos valiosos y salieron de la casa. Al salir, otra escena atroz los estaba esperando. Ya se lo esperaban, y aún así no fue menos impactante. Todos los animales de su granja habían sido masacrados. Pedazos y entrañas se encontraban esparcidos por todo el lugar. Esas criaturas no se los habían comido, simplemente los habían matado. Panchito abrazó a su mujer y después entraron en su camioneta, que por fortuna no parecía estar muy dañada, solo los cristales estaban rotos y la pintura rayada. Condujeron y se alejaron de sus terrenos. Se marchaban, pero antes pasaron con los vecinos a avisar lo que les había pasado. Estos, como era de esperar, no le creyeron a la pareja cuando contaron sobre las criaturas. A Panchito esto no le importó, ya había dado el mensaje y se marchaba rumbo a la ciudad. Se quedaría en casa de su hija Rebeca. Panchito se mantuvo en contacto con sus vecinos por los siguientes meses y estos dijeron que no pudieron ver a ninguna de esas criaturas. Lo que sí había pasado es que algunas personas estaban desaparecidas. Pobres desafortunados que cayeron presas de esos terribles monstruos, pensó Panchito. Este nunca reportó nada a la policía, ya que sabía que no le harían caso o lo tomarían como un loco. Panchito siempre se preguntó por qué hicieron tan terrible ataque en su contra. Sin duda iban por él y por su esposa. ¿No habían atacado a sus vecinos? ¿Acaso había hecho algo para molestarlos? ¿O fue simple casualidad? Él no lo sabe. Tal vez la señora Nosberta los había asustado bastante con su terrible ataque y había demostrado que no éramos seres indefensos, y entendieron que sería peligroso atacarnos en grupo. Las criaturas y los horrores que el bosque oculta serán misterios que desafortunadamente alguien estará destinado a descubrir. Solo espero que nosotros estemos a salvo. Si el video te gustó, por favor deja tu pulgar arriba y suscríbete. Habrá más contenido como este. También no te olvides de comentar. Me interesa saber lo que piensas. Yo soy Dark Feroz y deseo que tengas dulces sueños. Hasta pronto.